Que el Señor les bendiga. Audiencia de nuestro canal de YouTube, Seminario Bíblico del Pastor Fran Mendoza, su servidor. Les invito a suscribirse, a poder compartir, a poder estudiar nuestros contenidos, nuestros vídeos, que de hecho serán de gran bendición para ustedes. Estamos trazando la Biblia, estamos compartiendo este ministerio de enseñanza de la palabra de Dios que Dios nos dio en su gracia para ustedes, con mucho amor, con mucho esmero. Bien, una doctrina dentro de esta serie apologética de defender nuestra fe ante cualquier enseñanza torcida, adulterada, bien, es la doctrina antibíblica del sexo celestial. Nos preguntamos, honestamente, ¿usted considera que hay tal cosa como una perpetuidad del sexo celestial, una práctica entre hombres y mujeres, parejas, en la eternidad, en el cielo? Bien, realmente esta doctrina es de inspiración satánica, ¿no? Que enseña que más allá, vale decir, después de la resurrección, seguiremos teniendo una vida sexual completamente activa entre hombres y mujeres, ¿no? Y que habría procreación de hijos, de hijas. Sin embargo, nos preguntamos, ¿existe una clara y expresa enseñanza sobre el sexo celestial en las páginas de la Biblia? Pues no, claro que no. Ahora, esa es una de las doctrinas, digamos, fundamentales dentro del movimiento del mormonismo, de los llamados santos de los últimos días, que fue liderado por Joseph Smith. Este movimiento sectario del mormonismo nació en Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Y les voy a mostrar dos gráficos, ¿bien? Dos gráficos hechos a mano, por supuesto. Yo los hago a mano para ustedes, con mi puño y letra, para que ustedes puedan pues tener un claro concepto de lo que estamos enseñándoles. Bien, importante de poder leer el material de los mormones. En el libro de Joseph Smith, que él lo creó, lo plasmó. Este libro se llama Doctrina y Convenios, sección 131, editado por Joseph Smith. Bien, leemos. Escúchenlo bien, atentos. El matrimonio celestial es esencial para recibir la exaltación. En la gloria celestial hay 3 grados. Y para alcanzar el más alto, el hombre tiene que entrar en este orden del sacerdocio. El sempiterno convenio del matrimonio, que es el orden que Dios estableció. Esto realmente es ilógico, es absurdo. Como este señor Joseph Smith esbozó un matrimonio celestial, un sempiterno convenio de matrimonio, si la Biblia no lo enseña. Bien, luego seguimos leyendo. No hay tal cosa como materia inmaterial. Materia inmaterial. Qué contradicción, ¿verdad? Dice, todo espíritu es materia. Esto es una falsedad, una falacia, porque Dios creó el mundo espiritual, invisible, y asimismo el mundo visible, lo que se ve. Por ejemplo, en el capítulo 11 de Hebreos 11, en el versículo 3 leemos: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, lo material, lo físico, espacio y tiempo, fue hecho de lo que no se veía, vale decir, lo espiritual, el ámbito espiritual. Entonces, por lo consiguiente, lo que se ve no es lo mismo que lo que no se ve. La materia no es lo equivalente a lo espiritual. Entonces, Joseph Smith está totalmente errado en su concepto. Dice ahí, lo leemos en esta sección de su libro: todo espíritu es materia,
pero es más refinado y puro. Cuando nuestros cuerpos sean, veremos que todo es materia. La conclusión absurda, otra vez de Joseph Smith, ¿todo es materia? Claro que no. Ahora, en esta literatura, este otro libro, Los propósitos divinos de la intimidad sexual, por el elder Dali Reingold, miembro del quórum de los apóstoles, que es el gobierno de los mormones, tiene un quórum de los apóstoles. Vamos a leerlo. Escuchen bien. Dios promete la vida eterna, la cual incluye el matrimonio entre hijos y demás bendiciones de una familia eterna. Y lógico, porque ningún profeta de la Biblia, ningún apóstol de Jesús, ni el propio Jesús estuvo enseñando de una promesa de matrimonio eterno, una familia eterna en los cielos. No. ¿Se dan cuenta? Sí, sigo leyendo. Es vital entender que las relaciones familiares han de perpetuarse por las eternidades. Otra cosa que es una falacia. Dice, será una exaltación y continuación de las simientes por siempre. Una aberración totalmente absurda y crasa, ¿no? Tamaña. Dice, los espíritus masculinos y femeninos, fíjese bien, fueron creados para complementarse. Bueno, suficiente, ¿no? Suficiente para darnos cuenta que el mormonismo está totalmente errado en esta doctrina falsa. Y vamos a Mateo capítulo 22. Ahí en nuestro gráfico lo pueden también ver. Jesús dijo una gran verdad. Mateo capítulo 22, en el versículo 29. Mateo 22, 29. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ustedes están errados, ignorando el poder de Dios, ignorando las escrituras. Definitivamente todo miembro de los mormones y toda persona que cree en todo menos en la Biblia está errada, desconociendo las escrituras porque no las estudia. Qué importante es escudriñar y estudiar y profundizar la Biblia. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para poder realmente conocer la verdad. La verdad de esta doctrina que se torna y que es naturalmente satánica, demoníaca y no es bíblica en lo absoluto. Bien. Entonces, hay dos preguntas que nos hacemos. Número uno, ¿tendremos cuerpos con una anatomía sexual después de la resurrección para procrear hijos con nuestros cónyuges en el cielo? Claro que no. Segunda pregunta, ¿todo espíritu es materia? Absurdo. Respuesta, no. No, ya lo hemos demostrado solamente leyendo un texto bíblico de Hebreos capítulo 11. Bien. Entonces, es evidente que para aceptar estas, digamos, afirmaciones de Joseph Smith y de este elder en su libro, Los propósitos divinos de la intimidad sexual, para aceptar estos documentos como algo real, verídico, se requiere de mucha fe, pero de una fe pensante, sí, una fe reflexiva, pero extra bíblica, porque ellos han añadido cosas a la Biblia que no lo afirma. No precisamente tener una fe, pues, una certidumbre basada en la Biblia, sino esta bíblica. Entonces, vamos a presentar nuestra refutación bíblica. Bien, entonces, ahí nuestro primer gráfico, el documento de los dos apóstoles dice la doctrina de las familias eternas de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Es única entre las tradiciones cristianas. Claro, es un documento único, por supuesto, solamente de los pertenecientes a este movimiento del mormonismo, pero esta doctrina de las familias eternas es antibíblica, ¿no? Dice ahí, en nuestro gráfico lo podemos leer,
nuestro esquema, fuimos creados por padres celestiales, amorosos, para llegar a ser como ellos. El mormonismo también habla de una vida preterrenal. Bueno, es otro tema interesante que ya lo estaremos también profundizando. Luego dice, la identidad sexual no cambia en las eternidades. Mire, qué tal mentira, ¿no? Qué tal mentira del diablo. La identidad sexual no cambia en las eternidades. Sencillamente no hay identidad sexual, ¿no? Ahora, vamos a la Biblia, la palabra de Dios. Vamos al capítulo 22 de Mateo. Mateo capítulo 22. Y vamos a leer en el versículo 30. Mateo 22, 30 dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Como los ángeles de Dios en el cielo. Jesús estaba frente a los saduceos. En el versículo 23 dice, aquel día vinieron a él, a Jesús, los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, ¿no? Hicieron este comentario, si un hombre tiene hijos y muere, su hermano se casará con su mujer, ¿no? Y levantará descendencia. Bien, entonces los saduceos, un movimiento religioso que para ellos no existía la resurrección, ¿no? Y le preguntan eso a Jesús. Y Jesús les dice, miren, en la resurrección ni se harán el casamiento, ni se casarán, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ahora, esta declaración de Jesús es contundentemente categórica, apologética, refutadora de esta creencia errada, ¿no? ¿Cómo seremos después en el cielo? ¿Qué condición tendremos? ¿Tendremos identidad sexual? No. Seremos como los ángeles. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que esas criaturas angélicas no tienen sexo, son seres creados asexuados. Anótelo si gusta. Asexuados, con A-S, asexuados. Es decir, no tienen sexo. Una característica inherente dentro de la anatomía corporal de los ángeles es que son seres sin sexo, asexuados. Entonces, es inexistente, por lo consiguiente, por lo mismo, es inexistente el matrimonio celestial. Amén. Segundo, en la resurrección Jesús dijo, seremos como los ángeles, que son, número uno, inmortales, creados para vivir para siempre, o sempiternos. Y segundo, asexuados, no necesitan reproducirse. No tienen sexo, ni masculino ni femenino. Bien, los saduceos negaban la resurrección, tampoco creían en los ángeles, ¿no? Y Jesús le dice, en la resurrección seremos como los ángeles, ¿no? En Mateo capítulo 22, por ejemplo, Mateo 22, 23, y hemos leído que estos hombres no creían en la resurrección. También en Hechos capítulo 23, anótelo, Hechos 23, 8, ¿no? Estos hombres saduceos no creían en la resurrección. Bien, y en Lucas capítulo 20 es el evangelio sinóptico complementario a Mateo. Lucas capítulo 20, versículos 34 al 35. Lucas 20, 34 al 35. Y seguimos leyendo. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan casamiento, ¿correcto? Bien, el matrimonio se da en la tierra, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, lo subrayamos esto, ni se dan en casamiento, o sea, no hay sexo ni matrimonio celestial. Es claro, es muy claro y contundente Jesús, porque no pueden ya más morir, versículo 36, pues son iguales a los ángeles, no pueden morir, son eternos como los ángeles y los hijos de Dios, y son hijos de Dios, y al ser hijos de la resurrección, y no pueden tener contacto con mujeres porque no van a ser creados como seres con anatomía sexual humana como usted y yo lo tenemos. Categórico, aquí es la conclusión hermenéutica de Jesús. Jesús no enseñó entonces que en la resurrección seremos ángeles. O sea, Jesús no enseñó que en la resurrección seremos ángeles
sino seremos como ángeles, similares a ángeles. ¿En qué aspecto? En el aspecto anatómico, asexuados. No como ángeles, sino no seremos ángeles propiamente dicho, bien, sino como ángeles, similares a los ángeles. Y seremos seres alados, no seremos seres alados como ellos, pero sí tendremos una anatomía asexual. O sea, no tendremos anatomía sexual corpórea como la tenemos ahora. Bien. Y por supuesto, el apóstol Pablo, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, en el versículo 40, él dijo, hay cuerpos celestiales, ¿verdad? Y hay cuerpos terrenales. Entonces, en el cielo vamos a adquirir cuerpos celestiales. Sangre y carne no pueden heredar el reino de los cielos. Cuerpos celestiales, asexuados, incorruptibles, glorificados, resucitados, muy distinto a las características humanas de sexualidad que tenemos. Sencillamente en el cielo no habrá sexualidad, y esta doctrina consecuentemente del sexo celestial se derrumba, es antibíblica, con la evidencia y con la afirmación categórica suficiente de Jesús. Hasta la próxima.